Mi abuela siempre decía que yo era su mejor regalo, pero un año después de su muerte su abogado me llamó el mismo día de mi divorcio. Me entregó una carta secreta, me dejaba 50.000 € para la casa familiar, pero solo si estaba divorciada. Cuando leí su última frase entendí que ella lo sabía todo de mi matrimonio, y que su verdadera herencia era liberarme de él. Soy Marta, nieta de Carmen, y el día que firmé mi divorcio descubrí que mi abuela había tomado una decisión sobre mi vida mucho antes de que yo misma fuera capaz de hacerlo. Durante años pensé que su herencia había sido pequeña, casi simbólica, y que todo lo demás había sido solo cariño y recuerdos. No tenía idea de que había un sobreguardado, una condición escrita con su letra firme y una verdad incómoda que solo podía salir a la luz cuando yo estuviera legalmente sola. Mi abuela siempre decía que yo había sido su mejor regalo de cumpleaños. Nací 11 días antes de que cumpliera 62 años, y desde entonces me trató como algo suyo, no en el sentido posesivo, sino protector. Pasé muchas noches en su casa con mi hermana porque mi madre trabajaba de enfermera de noche y mi padre estaba casi siempre fuera por trabajo. Aquella casa fue mi refugio durante toda la infancia, incluso cuando yo aún no sabía ponerle ese nombre. La casa de mis abuelos era modesta pero perfecta. Nada sobraba, nada faltaba. Los muebles estaban cuidados con una disciplina silenciosa, los platos de porcelana solo se sacaban en ocasiones especiales y el coche antiguo de mi abuelo José se limpiaba cada domingo como si fuera un ritual sagrado. No eran ricos, nunca lo aparentaron, pero tampoco vivían con miedo al dinero. Eran frugales, sí, pero jamás tacaños. Eso era algo que mi abuela repetía mucho, ahorrar no es lo mismo que vivir con mezquindad. Cuando mi abuelo murió en 2004, todo pasó a nombre de mi abuela sin dramas ni discusiones familiares. A los nietos nos dejó un pequeño detalle, unos cientos de euros que recibimos con gratitud y sin hacer preguntas. Yo era joven y no tenía ni idea de cómo funcionaban realmente las finanzas de una familia. No sabía cuánto dinero había ni me importaba. Para mí, mi abuela valía por su presencia, no por su cuenta bancaria. Años después, cuando ya era adulta, empecé a ayudarla con sus cuentas. Nada serio al principio, ordenar papeles, pagar algún recibo, revisar extractos. Y ahí fue cuando empecé a entender que Carmen no era solo una señora mayor previsora, sino una mujer extremadamente inteligente. Tenía todo calculado, dividido, pensado a largo plazo. No improvisaba nada. Cada decisión económica tenía un motivo, aunque no siempre lo explicara. Me casé en 2010 creyendo que estaba haciendo lo correcto. Y desde ese mismo momento, mi abuela nunca se refirió a mi marido como mi esposo. Siempre decía, el amigo especial de Marta. Lo decía con una sonrisa suave, casi cariñosa, pero a mí me incomodaba profundamente. Pensaba que era una excentricidad suya, una forma antigua de hablar. Él se reía. Yo también, aunque por dentro algo no encajaba. Nunca le pregunté por qué lo hacía. Nunca me atreví. Los años pasaron y mi vida se fue llenando de silencios, de discusiones pequeñas que no se resolvían, de una sensación constante de estar atrapada en algo que no terminaba de romperse pero tampoco de funcionar. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a mi abuela, que parecía verlo todo sin que yo dijera nada. Cada vez que me despedía de ella, me decía lo mismo, las cosas mejorarán, cariño. Ya lo verás. Yo asentía sin creerle del todo. Mi abuela falleció en 2017. El reparto de la herencia fue rápido y frío. Cada nieto recibió alrededor de 1.000 euros. A mí, que había cuidado de ella casi 7 años, me pareció poco, aunque no lo dije en voz alta. Me sentí culpable incluso por pensarlo. Ese mismo año inicié el divorcio. El proceso fue largo, desgastante, y terminó en 2018, el día que firmé los últimos papeles con una mezcla de alivio y derrota. Si te gustan las historias de herencias, dinero y secretos familiares, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Así YouTube no te ocultará las próximas historias de las que es imposible callar. Ese mismo día, cuando salí del juzgado, recibí una llamada de un número desconocido. Era el abogado de mi abuela.
Me pidió que fuera a su despacho al día siguiente con los papeles del divorcio ya sellados. No me explicó nada más. Me pareció extraño, incluso inapropiado, pero acepté. No sabía que esa llamada era la verdadera herencia empezando a revelarse, ni que mi abuela había esperado exactamente ese momento para hablarme por última vez. Mi vida cotidiana, antes de que todo explotara, era bastante normal vista desde fuera. Tenía 30 y tantos, trabajaba en una gestoría pequeña llevando cuentas de autónomos y pequeños negocios. Nada glamuroso, pero estable. Entraba a las 8:30, salía a las 5, comía siempre lo mismo frente al ordenador y volvía a casa con la sensación de haber cumplido, aunque sin entusiasmo. No soñaba con grandes cosas, soñaba con tranquilidad. Mi matrimonio, en cambio, era un terreno lleno de pequeñas tensiones que nunca terminaban de estallar. Mi marido era amable en público, educado con mi familia, atento cuando había gente delante. En casa todo era más sutil. Comentarios que parecían bromas, decisiones que ya había tomado por los dos, gastos que aparecían y desaparecían sin explicación clara. Nunca hubo gritos ni escenas que justificaran un drama inmediato, pero sí una constante sensación de estar reduciéndome poco a poco. Yo aportaba dinero, tiempo y energía, pero siempre parecía insuficiente. Si quería comprar algo para mí, tenía que justificarlo. Si hablaba de la casa familiar, torcía el gesto. Decía que ese lugar era un pozo sin fondo, una carga emocional inútil. Yo callaba. Me decía a mí misma que así eran los matrimonios, que no había nada realmente grave, que exageraba. Mi abuela Carmen nunca se metió directamente. Nunca me dijo no me gusta tu marido ni sal de ahí. Pero hacía preguntas incómodas. Demasiado precisas. ¿La cuenta bancaria está a tu nombre? ¿Tienes algo solo tuyo? ¿La casa familiar sigue siendo de la familia? Yo respondía rápido, intentaba sonar segura, cambiaba de tema. Ella asentía, me miraba en silencio y seguía sirviendo café como si nada. Después de la muerte de mi abuelo, empecé a verla más. Fue cuando realmente entendí cómo funcionaba su cabeza. Me pidió ayuda con las cuentas y acepté. Cada semana revisábamos papeles, extractos, recibos antiguos. Descubrí que tenía más dinero del que aparentaba, bien distribuido, bien protegido. No improvisaba. Todo estaba pensado para que nadie pudiera tocar lo que no le correspondía. Esa forma de controlar su vida me daba una paz que yo no tenía en la mía. Mientras tanto, mi matrimonio empeoraba. Cada vez que iba a casa de mi abuela, al volver me esperaba una discusión. Que si siempre estaba cansada, que si ponía a mi familia por delante, que si esa mujer me estaba llenando la cabeza. Una noche, después de que yo mencionara que quizá habría que arreglar el tejado de la casa familiar, me dijo algo que no se me olvidó nunca, que estaba invirtiendo tiempo y dinero en un sitio que nunca sería mío del todo. Cuando mi abuela empezó a necesitar más cuidados, la situación se volvió aún más tensa. Fui yo quien ajustó horarios, quien pidió favores en el trabajo, quien dejó planes de lado. Mi marido empezó a quejarse abiertamente. Decía que yo no pensaba en nosotros, que estaba sacrificando el futuro por una anciana. Yo sentía culpa por todo, por cuidarla, por no estar en casa, por sentirme ahogada. Carmen, en cambio, nunca me hizo sentir una carga. Al contrario. Me decía que descansara, que no hiciera de más, que la vida no era solo cumplir. A veces me tomaba la mano y no decía nada. Otras me repetía esa frase que entonces no entendía del todo: las cosas mejorarán, cariño. Ya lo verás. Yo asentía, con una mezcla de esperanza y cansancio. Cuando murió en 2017, sentí que me arrancaban el único lugar donde podía respirar sin pedir permiso. El reparto de la herencia fue rápido y casi administrativo. 1.000 euros para cada nieto. Nada más. Nadie protestó en voz alta. Yo tampoco. Pero por dentro sentí una decepción que me dio vergüenza reconocer. 7 años de cuidados, de presencia constante, y eso era todo. Me repetí que el amor no se mide en dinero y me callé. Ese mismo año inicié el divorcio. No hubo una gran explosión final. Fue más bien una rendición lenta.
Discusiones por papeles, por muebles, por quien tenía derecho a qué. Él se volvió frío, calculador. Yo solo quería terminar. Cada firma me dolía, pero también me aliviaba. Cuando por fin firmé el divorcio en 2018, pensé que lo peor ya había pasado. Que ahora solo tocaba reconstruir desde cero, sin ayuda, sin red. No imaginaba que, en realidad, todo lo que había vivido hasta ese momento era solo el contexto necesario para que algo que mi abuela había planeado en silencio pudiera activarse justo cuando yo más lo necesitaba. El despacho del abogado estaba en un edificio antiguo del centro, de esos que parecen detenidos en el tiempo. El ascensor era estrecho, con puertas de hierro que se cerraban despacio, y durante la subida sentí como el silencio me apretaba el pecho. Llevaba la carpeta azul contra el cuerpo como si fuera un escudo. Dentro estaban los papeles del divorcio, recién firmados, todavía con ese olor raro a juzgado y a final forzado. No sabía por qué el abogado de mi abuela quería verme justo ese día, pero algo en su tono, demasiado serio, me había dejado inquieta desde la noche anterior. El señor Valdés me recibió sin sonreír. Era un hombre de unos 60 años, traje oscuro, gafas finas y una forma de hablar seca, precisa. Me indicó que me sentara frente a su escritorio y, sin rodeos, me pidió que le mostrara el documento del divorcio, completo y sellado. Saqué los papeles de la carpeta con cuidado, como si al moverlos pudiera romper algo más que papel. Él los tomó y empezó a revisarlos con una lentitud casi exasperante, página por página, comprobando fechas, firmas, sellos. Yo jugueteaba con mis dedos, notando cómo me sudaban las manos. Tiene que entender que esto es importante, dijo sin mirarme. Su abuela fue muy específica. Asentí, aunque no entendía nada. Cuando terminó de revisar los papeles, los dejó a un lado y se quedó en silencio durante unos segundos que me parecieron eternos. Luego se levantó, fue hasta un archivador metálico y lo abrió con una llave pequeña. Sacó un sobre blanco, grueso, claramente distinto a los demás. Tenía mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra al instante. La de mi abuela Carmen. Sentí un vuelco en el estómago. Este sobre, dijo mientras volvía a sentarse, solo podía entregarse bajo una condición muy concreta. Que usted estuviera legalmente divorciada. Ni separada, ni en proceso. Divorciada. Me lo tendió sin añadir nada más. Lo cogí con cuidado, como si pudiera deshacerse entre mis dedos. Dentro había una carta doblada con precisión y un documento oficial. Empecé por la carta. Querida Marta, decía. La letra era firme, clara, sin temblores. Como si Carmen hubiera escrito esas líneas completamente segura de lo que hacía. Leí despacio, obligándome a respirar. Me dejaba 50.000 euros destinados exclusivamente a la granja familiar, la casa que había pasado de generación en generación desde 1858. El dinero no podía usarse para otra cosa. No para gastos personales, no para viajes, no para caprichos. Y luego estaba la condición, subrayada 2 veces, imposible de ignorar, debía estar divorciada. No quiero que ese hombre toque ni un céntimo de lo que es tuyo, escribió. Sentí un nudo en la garganta. El abogado empezó a explicarme los detalles legales, que el dinero llevaba años apartado, fuera del reparto general de la herencia, protegido por cláusulas muy claras. Que mi abuela había dejado instrucciones precisas sobre el momento exacto de la entrega. Yo asentía, pero apenas lo escuchaba. Tenía la vista fija en la carta, en cada palabra, como si Carmen estuviera hablándome desde ahí. En ese instante entendí muchas cosas de golpe. Sus preguntas incómodas. Su insistencia en que tuviera algo solo mío. La forma en que nunca llamó mi esposo a mi marido. Ella había visto lo que yo me negaba a nombrar. Y no había intentado salvarme empujándome. Había esperado a que yo misma llegara al límite. Salí del despacho en estado de shock. El ruido de la calle me golpeó de repente, coches, gente hablando, pasos apresurados. Me senté en un banco y volví a leer la carta completa. Carmen hablaba de dignidad, de paciencia, de no dejar que nadie decidiera por mí.
Decía que me había visto apagándome poco a poco, justificando actitudes que no eran normales, y que no quería que el fruto de toda una vida acabara en manos de alguien que no me respetaba. Recordé una discusión concreta con mi exmarido, meses antes del divorcio. Yo le había dicho que quería invertir algo de mis ahorros en arreglar la casa familiar. Se rió, sin disimular. Dijo que era tirar el dinero y que cualquier decisión importante debía pasar por él. Esa noche dormimos de espaldas. Yo miré el techo hasta que amaneció, con una sensación pesada en el pecho, como si algo se estuviera rompiendo lentamente. Firmar el divorcio había sido duro, humillante a ratos, pero necesario. Y ahora entendía que no solo había cerrado un matrimonio. Había activado el último gesto de protección de alguien que me había amado en silencio durante años. Guardé la carta con cuidado, respiré hondo y supe que ese día no había sido un simple trámite legal. Había cruzado un punto sin retorno, y aunque aún no sabía cómo, mi vida acababa de cambiar para siempre. Los días posteriores a la visita al despacho del abogado no fueron tranquilos ni ordenados. Fueron lentos, densos, como si cada hora pesara el doble. Volví a casa con la carta de mi abuela guardada en el bolso y la sensación constante de que algo enorme se había movido por dentro, aunque desde fuera nadie lo notara. Me despertaba cada mañana con el mismo ritual, abría los ojos, miraba el techo y durante unos segundos olvidaba todo. Luego el recuerdo volvía de golpe. El sobre. La condición. Las palabras escritas con su letra firme. Y ese vacío raro en el pecho que no era dolor puro, sino una mezcla incómoda de alivio, tristeza y una calma nueva que me daba miedo aceptar. No le conté nada a nadie. Ni a mi madre, ni a mi hermana, ni a amigas cercanas. Necesitaba tiempo para entenderlo yo primero. Me sentía como si hubiera recibido algo demasiado grande para explicarlo en voz alta. Empecé por lo más práctico. Fui al banco y abrí una cuenta nueva, solo a mi nombre. Cuando firmé los papeles y vi mi apellido solo en la pantalla, sin ningún otro asociado, sentí una satisfacción inesperada. No era el dinero. Era la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, algo era únicamente mío y nadie podía opinar sobre ello. Mi rutina diaria empezó a cambiar sin que yo lo planeara. Dejé de vivir con prisa. Dejé de justificarme mentalmente por llegar tarde, por sentarme sin hacer nada, por no responder mensajes de inmediato. Cocinaba solo para mí, cosas sencillas, sin pensar si a alguien más le gustarían o no. Me sentaba en el sofá con una manta y el silencio ya no me incomodaba. Antes, el silencio en casa era una antesala de discusión. Ahora era descanso. Dormía mejor, aunque algunas noches me despertaba pensando en mi abuela y en todo lo que había visto sin decir una palabra. La granja familiar empezó a ocupar cada vez más espacio en mi cabeza. Durante años había sido un símbolo, un recuerdo bonito que yo defendía sin mucha acción real. Ahora era una responsabilidad concreta. Fui sola un fin de semana. Abrí las ventanas, caminé despacio por cada habitación, toqué las paredes frías, vi las humedades en las esquinas, las vigas cansadas, el tejado que pedía auxilio. En lugar de angustia, sentí claridad. Saqué el móvil, llamé a técnicos, pedí presupuestos, hice listas. Me escuché a mí misma hablando con seguridad, tomando decisiones sin consultar a nadie, y eso me sorprendió más que cualquier cifra. Empezaron las obras poco a poco. Polvo, ruidos, días en los que parecía que nada avanzaba. Pero cada pequeño arreglo me daba una satisfacción profunda. No solo estaba arreglando una casa antigua, me estaba demostrando que podía sostener algo grande sola. Cada factura pagada sin miedo, cada decisión tomada sin pedir permiso, era una victoria silenciosa. Mi exmarido intentó ponerse en contacto conmigo varias veces. Mensajes breves, ambiguos, con un tono casi amable que antes me habría confundido. Que si esperaba que estuviera bien, que si todo había sido difícil para los dos. Leí cada mensaje con distancia. Ya no sentía ese nudo automático en el estómago. No respondí. No por venganza, sino porque entendí que responder era volver a abrir una puerta que ya había cerrado. La frase de mi abuela resonaba en mi cabeza cada vez que dudaba,
no dejar que nadie toque lo que es tuyo. Y entendí que no hablaba solo de dinero. Por las noches releía la carta de Carmen. La guardaba en la mesilla, doblada con cuidado. No había reproches ni órdenes. Solo observaciones claras, hechas desde el amor y la experiencia. Hablaba de dignidad, de paciencia, de no confundir aguantar con querer. Poco a poco entendí que su silencio durante años no había sido indiferencia, sino respeto absoluto por mis tiempos. Ella no quiso decidir por mí. Solo dejó preparada la red para cuando yo me atreviera a saltar. Mi familia empezó a notar el cambio aunque no supieran por qué. Mi madre me dijo una tarde, mientras tomábamos café, que me veía distinta, más tranquila. Mi hermana comentó que hablaba con más seguridad. Yo sonreía y cambiaba de tema. No estaba lista para contarlo. Sentía que aquella herencia era algo íntimo, casi sagrado, que necesitaba asentarse dentro de mí antes de compartirlo. Una tarde, ordenando un cajón antiguo de la granja, encontré un pañuelo viejo de mi abuela. Aún conservaba su olor. Me senté en el suelo con el pañuelo en las manos y lloré por primera vez desde el despacho del abogado. No fue un llanto desesperado. Fue un llanto largo, profundo, de esos que limpian por dentro. Lloré por los años en los que no supe poner límites, por lo que callé, pero también por la gratitud inmensa de haber sido vista y protegida incluso cuando yo no sabía protegerme. Cuando cayó la noche cerré la casa, me quedé un momento en el porche y respiré hondo. El aire era frío y claro. Sabía que ya no era solo una mujer divorciada intentando recomponerse. Empezaba a ser alguien que tomaba control de su vida, con miedo todavía, pero también con una fuerza nueva. Aún quedaban decisiones difíciles y conversaciones pendientes, pero por primera vez en muchos años, no sentía que estuviera caminando sola hacia lo que venía después. El cierre verdadero de todo no llegó el día que terminaron las obras ni cuando pagué la última factura, sino bastante después, en un momento aparentemente tonto, una mañana cualquiera, despertando con el sonido del viento golpeando las contraventanas nuevas de la casa familiar. Abrí los ojos, vi el techo blanqueado hace poco y tardé unos segundos en recordar que estaba allí porque yo lo había elegido. No era una visita, no era un paréntesis, no era voy mientras tanto. Esa casa, que durante años había sido solo un recuerdo heredado, ahora era mi hogar por decisión propia, no por obligación. Me levanté despacio, me puse una sudadera amplia y unos calcetines gruesos y caminé descalza por el suelo frío del pasillo. La madera crujió un poco, ese crujido viejo de las casas antiguas que, de pequeña, me asustaba y ahora me parecía casi un saludo. En la cocina puse agua a calentar y me apoyé en la encimera mientras la cafetera hacía su ruido familiar. Miré alrededor con calma, las paredes recién pintadas, las estanterías ordenadas, la mesa de madera que había decidido no cambiar porque aún tenía marcas de vasos de mis abuelos. Cada objeto estaba donde yo había querido, no donde alguien más hubiera dicho. Esa mañana no tenía prisa. No estaba corriendo para llegar a otra casa, a otra persona, a otra versión de mí que siempre se quedaba corta. Me senté con la taza de café en las manos, mirando por la ventana al campo húmedo, y sentí algo que no recordaba haber sentido en años: pertenencia. La sensación de estar exactamente en el lugar que te corresponde, sin disculpas, sin justificar nada. La granja ya no era solo la casa vieja que mi exmarido llamaba trasto sentimental. Había quedado sólida, limpia, fuerte. El tejado nuevo aguantó las primeras lluvias sin una sola gotera. Las paredes ya no olían a humedad, las vigas reforzadas daban una sensación de seguridad que se notaba hasta en cómo respiraba. Cada rincón conservaba su historia, pero había dejado de ser un museo del pasado. Era un espacio vivo, preparado para el futuro, igual que yo. Con el tiempo, cuando el shock inicial se fue asentando, me atreví a contarle la verdad a mi madre. Un día la invité a pasar el fin de semana en la casa. Llegó con una bolsa de ropa, un par de tuppers y esa mezcla de curiosidad y prudencia que siempre tiene cuando pisa lugares cargados de recuerdos. Pasamos la tarde ordenando una habitación, hablando de cosas pequeñas. Después de la cena, cuando ya estaba todo en silencio, le serví una infusión y le conté. Le hablé del abogado, del sobre, del dinero, de la condición.
Le conté que mi abuela había dejado esos 50.000 euros solo para la granja y solo para mí, pero únicamente si estaba divorciada. Le enseñé la carta. Mi madre la leyó despacio, en silencio, con los labios apretados. Cuando terminó, no me miró enseguida. Se quedó unos segundos mirando la hoja, como si necesitara acomodar dentro de sí esa nueva versión de su propia madre. Tu abuela sabía muy bien lo que hacía, dijo al final, con la voz algo temblorosa. Siempre vio más de lo que decía. No hubo reproches, ni escenas de celos, ni por qué a ti y no a los demás. Solo un suspiro largo, una mano que buscó la mía y una frase sencilla que lo resumía todo. En ese momento entendí que yo no era la única a la que había protegido Carmen. A su manera, también la estaba liberando a ella de la culpa de no haber podido defenderme más. Con mi hermana fue distinto. Cuando se lo conté, primero se enfadó. Dijo que se sentía excluida, que siempre había sido la hermana responsable y, sin embargo, la gran decisión se había tomado alrededor de mí. La dejé hablar, esta vez sin disculparme por existir ni por haber recibido algo. Al rato se calmó. Preguntó detalles, quiso ver la carta. Al final suspiró, me abrazó fuerte y me dijo algo que me tocó más de lo que esperaba, que se alegraba de que, al menos una de nosotras, hubiera roto el patrón de aguantar hasta romperse. Con mi exmarido no hubo escena final ni discurso dramático. Hubo un último mensaje meses después, preguntando por unas cajas que quedaban en un trastero. Le respondí de forma educada, concreta, diciéndole cuándo podía pasar a por ellas. Organicé todo para no estar en la casa cuando viniera. Cuando regresé, vi el hueco en la estantería, el trozo de pared donde antes se apoyaban sus cosas, y sentí una ligereza rara, física. No era victoria, no era venganza. Era simplemente la certeza de que esa presencia ya no tenía lugar en mi vida. La carta de mi abuela sigue guardada en una caja de madera junto a las escrituras de la casa, algunas fotos antiguas y pequeñas cosas que para cualquiera serían basura, pero para mí son anclas, una cucharilla de café que usaba siempre, un botón suelto de una bata que ya no existe. Al principio la leía casi todas las noches, como si fuera una oración. Ahora no la necesito tanto, pero saber que está allí, doblada, con su letra firme, me da una tranquilidad profunda. Es como tener un faro guardado en un cajón por si alguna vez vuelve la niebla. Hubo una frase en la carta que al principio me pasó desapercibida. Estaba casi al final, en una línea más pequeña, no puedo vivir tu vida por ti, pero sí asegurarme de que nadie la viva en tu lugar. Tardé meses en comprender de verdad el peso de esas palabras. Durante años dejé que otros tomaran decisiones por mí, que era importante, que no, que se podía gastar, que se podía decir, que era exagerado sentir. Llamé a eso amor, compromiso, madurez. Hoy lo veo con más claridad, muchas veces era solo miedo, miedo a quedarme sola, miedo a equivocarme sin un testigo que me dijera qué hacer. El mayor regalo que me hizo mi abuela no fueron esos 50.000 euros, ni siquiera la posibilidad de restaurar la casa. Fue obligarme, de forma suave pero firme, a enfrentar la pregunta que yo llevaba años esquivando: ¿qué quiero yo, sin el ruido de los demás? No que necesitan, no que esperan de mí, no que queda mejor. ¿Qué quiero yo para mi vida, para mis días, para mis noches? Y la respuesta no estaba en ningún testamento. Estaba en aprender a escucharme sin miedo. Hoy mi vida no es perfecta ni digna de película. Sigo trabajando, sigo teniendo días malos, sigo dudando. Hay momentos en los que el pasado me muerde de nuevo y me pregunto si podría haberme ido antes, si habría sido diferente si hubiera hablado más pronto. Pero hay una diferencia enorme con la Marta de hace unos años, ahora las decisiones las tomo yo. Si me equivoco, el error es mío. Si acierto, también. No tengo que negociar mi tranquilidad ni mi dignidad con nadie. Y esa libertad, he aprendido, vale mucho más que cualquier cifra escrita en una cuenta. A veces me siento en el porche al atardecer, con una taza de café o de té entre las manos, y miro el cielo cambiar de color sobre los campos. Pienso en Carmen, en su forma de mirarme sin juzgar, en su paciencia infinita. Nunca me dio discursos grandilocuentes, nunca me dijo tienes que hacer esto o lo otro.
Solo puso una condición clara en un papel y confió en que, cuando llegara el momento, yo sería capaz de cumplirla. Esa confianza, viniendo de alguien que había visto tanto, pesa más que cualquier sermón. Si algo me dejó esta historia es una idea sencilla pero rotunda: el amor de verdad no intenta controlar tu vida, la protege para que seas tú quien la viva. Mi abuela no quiso dirigir mis pasos, quiso apartar las piedras más grandes del camino sin que yo lo notara, para que cuando me atreviera a caminar sola no me rompiera las piernas en el primer intento. Y aunque ya no está, su manera de querer sigue presente en cada teja nueva del tejado, en cada factura pagada con calma, en cada noche en la que cierro la puerta sabiendo que nadie va a entrar para decirme que estoy exagerando. La herencia de mi abuela no fue solo dinero ni una casa renovada. Fue una promesa cumplida, que su amor seguiría protegiéndome incluso cuando ella ya no estuviera. Y cada vez que apago las luces, subo las escaleras y me meto en la cama en esta casa que lleva el peso de generaciones, siento, muy dentro, que por fin la vida que estoy viviendo es mía. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.